mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y bueno, vamos a tejer esta semanita esta falda corta. La semana pasada tocó larga y esta me parece súper cuca en cortita, así que vamos a hacer, yo ya la tengo hecha, voy a hacer una muestra con vosotros porque son motivos que se repiten, entonces lo que haré es enseñaros en cada vuelta que tenemos que trabajar y listo, como veis son motivos que se repiten, ¿vale? Aquí habría un motivo, a ver, esto corresponde a un motivo. Luego corresponde un motivo. Y como veis, bueno, pues serían, para empezar, en mi talla SM, 8 motivos, que después lo convertiremos en esta especie de abanicos, que serán el doble, serán 16. Entonces, voy a hacer una muestra, como os digo, con 4 abanicos, ¿vale? Para que, pues ya sabéis que tenéis que multiplicar por la cantidad de abanicos que necesitéis. Y listo, y repetir lo que yo voy haciendo. La manera de saber cuántos motivos necesitamos, yo he necesitado 8. Bueno, pues igual, si tú tienes talla S, pues con 7 motivos tienes bastante, que acabarás con 14 abanicos abajo, ¿vale? Que tienes una talla L, pues con 9 abanicos yo creo que puedes tener bastante, XL 10 abanicos y así vamos, 10 abanicos no, 10 motivos, porque aquí hay un motivo y lo de abajo es abanico, que es otro tipo de motivo. Pero empezamos calculando los de arriba. Son múltiplos de 19 cada motivo. Entonces, otra forma fácil de calcularlo sería ir haciendo cadenas de 19 en 19 y midiéndonos que nos pase por la cadera. No tiene nada que ver con la cintura, que después no nos sube por la cadera, ¿eh? Primero, cadera. Y luego ya adaptamos a cintura en la parte de arriba. Entonces, monta de 19 en 19 y ya los motivos que te salgan. Lo de que se multiplican después por 2 sale automáticamente con la puntada. Ahí no os preocupéis. ¿Vale? Una vez explicado esto, bueno, pues el material que he utilizado es un hilo tipo perlé con grosor para una agujita del número 3,5. En mi caso, pues aquí tengo 4 hebritas, pero el grosor, ya os digo, para una agujita del 3,5. Pero lo podéis trabajar igualmente con el material que tengáis o que queráis. Yo he consumido 250 gramos, no ha llegado, falta poquito. Y nada más, no hace falta nada más. Que tengas tu material a mano y que tengas ganas de hacerla. Algo más que os quiero comentar. Empezaremos montando las 19 cadenas por la cantidad que necesitéis, que ahora os digo yo qué cantidad me ha salido a mí, con 8 motivos. Montamos esa cantidad de cadenas con una agujita un poquitín más grande, ¿vale? Para que luego podamos pinchar bien. Y esa primera vuelta entera en redondo, o sea, haremos un círculo de cadenas, cerraremos en un círculo y haremos una primera vuelta todo en punto alto. Entonces, nuestro comienzo está justo debajo de donde yo tengo la tirita esta que la puse después. Aquí tenemos el inicio y trabajaremos así, ¿vale? Esto va añadido al final. Entonces, para talla M, como son 8 motivos lo que quiero hacer, tengo que montar 152 cadenas, serían 19 por 8, pero como quiero que a la vez sea múltiplo de 3, pues tengo que sumar uno. Serían 153 cadenas las que tendríamos que montar para hacer 153 puntos después encima. Yo estoy haciendo una muestra con 19 por 3, ¿vale? 57 cadenas. Como ya me sale múltiplo de 3, lo dejo en 57 cadenas. He hecho las cadenas con una agujita del número 4 y ya cojo la del 3,5 para continuar trabajando. Cierro aquí la primera cadena. Y empiezo a hacer, pues, en mi caso, 57 puntos altos. Si estás haciendo la misma talla que yo, 19 por 8, que son 153, 152 más 1, pues tendrás que hacer una primera vuelta en punto alto con 153 puntos. Subimos el primer punto con 3 cadenitas y vamos pinchando, vamos escondiendo también la hebra a la vez. A ver. Tengo 1,
y a ver dónde está, aquí. ¿Vale? Vamos escondiendo la hebra. Pues todo en punto alto hasta llegar al principio. Una vez que tengamos los puntos, toda la vuelta hecha en punto alto, vamos a cerrar aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Hemos cerrado los puntos y ahora esta primera vuelta nos tenemos que pasar en medio de entre punto y punto con un deslizado. Voy a hacer una cadenita y un punto bajo ahí mismo. 3 cadenas. Salto 1, 2, 3 y ahí en medio hago un punto bajo. Me meto en medio entre punto y punto. 1, 2, 3, salto 3 y en medio me meto y hago un punto bajo. 1, 2, 3, salto 3 y hago un punto bajo. Y así la vuelta entera. Cierro con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Esa es la primera vuelta. La segunda, me deslizo al espacio de cadenas que me encuentro, hago 3 cadenas para subir un punto alto y dentro del espacio hago 2 puntos altos más. Tengo 3 puntos altos, entro en el siguiente espacio y hago otros 3. Y en cada espacio hacemos 3 puntos. Salto al siguiente espacio sin cadenas ni nada y hago 3. Bueno, pues toda la vuelta así y las siguientes 2 vueltas serán repetir estas 2. O sea, en la siguiente vuelta me meto en medio de los grupos de 3, hago un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo y repito esta vuelta dentro de los espacios de 3 cadenas, 3 puntos altos, ¿vale? Y ya, a partir de ahí ya empezaremos a hacer el motivo. Bien, hasta ahora tenemos 5 vueltas, una entera en punto alto, grupitos de 3, primero grupito de 3 cadenas con el punto bajo, grupito de 3, repito de nuevo cadena y grupito de 3. La segunda vez que repetimos lo de la cadena nos tenemos que deslizar porque aquí cerramos en este primer punto, entonces me deslizo el primero y el segundo para meterme en el espacio, ¿vale? Y con el grupo de 3 igual, me tengo que deslizar el primer espacio para que me coincida. Y vamos a empezar con los motivos. Con el motivo, los motivos que yo ahora voy a montar 3, pero ya sabéis que en la falda he montado 8 motivos. Una cadenita que ya la había hecho, perdón. Aquí mismo empiezo con un punto bajo y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cuento 1, 2, en el tercero hago un punto bajo. Ahora voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora cuento 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿vale? Cuando hago 7 cadenas, en el cuarto. Cuando hago 5 cadenas, en el tercero. Tengo que hacer ahora 5 anillos de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí cuento 3. 1, 2 y en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5 en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5 en el tercero. Llevo 3 anillos. 1, 2, 3, 4, 5 en el tercero. Llevo 4 anillos. 1, 2, 3, 4, 5 en el tercero llevo 5 anillos. 5 anillos de 5 cadenas. Y ahora toca hacer el de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuento 1, 2, 3 y esta vez en el cuarto. Pues de nuevo hago 5 anillos de 5 cadenas pinchados en el tercero y hago uno de 7 pinchado en el cuarto. De nuevo 5, de nuevo el de 7, de nuevo el de 5, de nuevo el de 7, ¿vale? Así hasta completar todos los puntos que tengamos. Cuando lleguemos al final, mira, he hecho el de 7, tengo 1, 2, 3,
4 el que tengo que hacer ahora y 5 sería el que hicimos al principio, que luego ya iba el de 7, ¿vale? Entonces, hago 3 y el cuarto lo hago de esta forma. Hago 2 cadenitas, cojo la lazada, engancho en ese primer punto y hago un punto alto para quedarme en el centro del puntito, ¿vale? Del anillito este. Pero, como veis, tengo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tengo el de 7. Continúo con 5 y 7. Toda la vuelta así. La siguiente vuelta es donde empezamos a hacer, os voy a enseñar aquí la falda. Tenemos que hacer ese abaniquito que es de 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas y 4, que lo iremos metiendo en los espacios de 7. Y luego completamos con anillitos de 5, que cada vez nos van a ir quedando menos. Teníamos 5 aquí y aquí tendremos 1, 2, 3 y 4. Mirad. ¿Cómo empiezo? Pues empiezo aquí con una cadenita y un punto bajo. ¿Vale? Y hago 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer mi primer anillito. Siempre empiezo con uno, luego ya completo los 2 que me faltan aquí. Ya tengo el espacio grande. Engancho, hebra y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 y 3 cadenas. Y de nuevo en el mismo sitio, 4 puntos altos. Y 4. Entonces los espacios de 7 vamos a hacer los abanicos. En el primer espacio que me encuentro de 5 solo hago un punto bajo. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5. Hago mi anillito. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo para hacer el anillo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el último anillo de 5 hago mi último punto bajo, porque ya el siguiente es el de 7 y toca hacer el abanico. ¿Veis? De esta forma queda 1, 2, 3 y 4 anillitos nada más en esta vuelta. Engancho y ya vuelvo a repetir los 4 puntos. Llevo 2, 3, 4, 3 cadenas, 4. Y en el primer anillo que me encuentro de 5 hago un punto bajo. De nuevo hago los 4 anillitos que bueno, pues hago 5 cadenas, engancho, engancho, engancho y engancho. Y ya tengo aquí el de 7 donde tengo que volver a hacer el abanico de 4, 3 cadenas y 4. Así toda la vuelta hasta quedarnos sin punto. Cuando lleguemos al final, pues nos vamos a encontrar que solo tenemos que hacer 2 anillitos porque ya habíamos hecho uno. Completo la vuelta con las 2 cadenas y el punto alto sobre el punto bajo. Y empiezo una nueva vuelta haciendo una cadena, un punto bajo y 5 cadenas. El punto bajo en el siguiente anillo. Estoy en el motivo. Cada vez que lleguemos al motivo hacemos 7 cadenas y voy a hacer un abanico con 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Y de nuevo 7 cadenas. Y me voy al primer espacio, hago un punto bajo. En el primer espacio de arquito.
voy haciendo arquito. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy haciendo arquito hasta que me quede sin arquito y llega el motivo. 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y ya me he quedado sin arquito. Ya estoy en el motivo siguiente. Pues de nuevo repito. 7. El abanico de 2, 3 cadenas y 2. 7. Y de nuevo engancho y hago los arquitos, ¿vale? Y cada vez que lleguemos a un motivo, hacemos esto y en medio vamos rellenando los anillitos. He completado la vuelta, la termino con las 2 cadenas y el punto alto sobre el punto bajo y empiezo una nueva vuelta. Una cadena, un punto bajo y 5 cadenas. Hago mi primer anillito y ya estoy sobre el motivo. Y ahí hago, en este espacio de 7 cadenas, 7 puntos altos. 4, 5, 6 y 7. Y sobre el abanico hago de nuevo lo mismo. 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. No he hecho ni cadena de separación ni nada, ¿eh? Y ahora tampoco la voy a hacer. Directamente hago 7 puntos altos sobre el espacio de 7 cadenas. Tengo esos 7 puntos hechos y ya hago el punto bajo en el primer anillito y voy rellenando la zona de los anillos. Con las 5 cadenas el punto bajo, 5 cadenas el punto bajo y 5 cadenas el punto bajo. Ya estoy de nuevo. Ay, ya me he pasado, perdón. Tenemos que tener ahí cuidado. Es que cada vez tenemos menos anillos que hacer. Ya había hecho todos los anillos. Porque solo son 2, ¿vale? En esta vuelta, en la anterior habían sido 3. Y ahora solo son 2. Ya estoy, cada vez que lleguemos al motivo, ya dejamos de hacer anillitos. Y aquí relleno los 7 puntos. Directamente hago otro abanico de 2, 3 cadenas, 2 y 7 puntos. Engancho y de nuevo hago los 2 anillitos que tengo que hacer. Completo mi último anillo haciendo 2 cadenas y un punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Y hemos completado otra vuelta. Vamos a hacer la siguiente. Una cadena, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí solo vamos a tener que hacer un anillito entre motivo y motivo. Ya lo tengo hecho. Y ahora tenemos que hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy aquí al abanico. Hago un punto bajo. 3 cadenas. En el abanico un punto bajo. 3 cadenas. Y en el abanico un punto bajo. ¿Vale? De esta forma. De nuevo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Me voy al espacio del anillito y hago un punto bajo. 5 cadenas y un anillito que es el que tengo que hacer, porque ya estoy de nuevo en otro motivo. Repito 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada vez que llegamos a un motivo repetimos esto. Un punto bajo, 1, 2 y 3, un punto bajo,
1, 2 y 3 y un punto bajo. Y de nuevo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Busco el anillito y engancho. Hago 5 y hago ese anillito que es el único que tengo que hacer. De nuevo tengo un motivo. Pues de nuevo 9 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 9, engancho y hago el anillito. Y cuando llegamos al final, como ya habíamos hecho el anillo, solo tengo que, después de las 9 cadenas, irme al punto bajo y deslizarme. ¿Vale? Porque ya tenemos ahí hecho el primer anillito. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Mira cómo vamos. Para empezar la siguiente vuelta, nos tenemos que deslizar al centro de nuestro único anillito de 5 cadenas. Así que vamos deslizando hasta la tercera cadena. Subimos 1, 2, 3 para hacer un punto alto. Y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer cadena de separación. En total tengo 8 cadenas. Y ahora, en el espacio de las 9 cadenas que nos encontramos, vamos a hacer 9 puntos altos. Llevo 3, así hasta 9. Tengo los 9 puntos altos y ahora me encuentro en el espacio de 3 cadenas. Aquí hay un punto bajo, aquí hay otras 3 cadenas. Bueno, pues en el primer espacio hago un punto bajo. 5 cadenas. Y en el segundo espacio otro punto bajo. Y de nuevo 9 puntos altos. He hecho de nuevo los 9 puntos altos. Y me voy al único espacio que tengo de cadenas, pero antes tengo que hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí en el centro, en la tercera cadenita, hago un punto alto. De nuevo 5. Y de nuevo 9 puntos altos en el espacio de 9 cadenas. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Llevo 3, ¿vale? Entonces repetimos. Los 9 puntos altos, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, ahí en los 2 espacios que tengo en el centro de cadena, de nuevo 9 puntos altos y ya hago 5 cadenas, un punto alto en el centro del anillito, el único que tengo, 5 cadenas y repito 9, el punto bajo en el primer espacio, 5 cadenas, el punto bajo en el segundo espacio. 9 puntos altos, 5 cadenas y un punto alto en el único anillito que tengo, ¿vale? Toda la vuelta así. Termino la vuelta haciendo los 9 últimos puntos y 5 cadenas. Y deslizando. Acordaros que aquí teníamos 8 y solo tengo que contar 1, 2, 3 en el tercero. Completamos esta vuelta y empezamos la siguiente. Me deslizo 1 y 2 y ahora hago 3 cadenas y dentro del espacio 2 puntos altos más. Tengo 3 puntos altos ahí en el primer espacio, 3 cadenitas. Tengo 9 puntos, pues cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto alto sin terminar, en el mismo sitio otro punto alto sin terminar y termino. Hago 3 cadenas y me voy aquí al huequecito que tengo de 5 cadenas. Voy a hacer 3 puntos altos
3 cadenas y 3 puntos altos. Tres cadenas, ahí hemos hecho un abanico de nuevo y vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, en el quinto un punto alto sin terminar, de nuevo un punto alto sin terminar y termino. 3 cadenas y en los espacios, en este primer espacio, hago 3 puntos. Tres cadenas. Y en el siguiente espacio me salto el punto alto y en el siguiente espacio 3 puntos. Y aquí he completado un motivo. Esto es lo que se repite en cada motivo. Ahora me encuentro con otro y repito todo lo que acabo de hacer. De nuevo, 3 cadenas, cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar. Termino 3 cadenas. Me voy al espacio que tengo de 5 cadenas, hago el abanico de 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Tres cadenas, cuento 1, 2, 3, 4 en el quinto, sin terminar y termino. 3 cadenas. De nuevo, en los espacios 3 cadenas, 3. De nuevo me encuentro otro motivo, ¿vale? Y así vamos repitiendo en cada motivo esto. Completo la vuelta haciendo los 3 puntos altos y las 3 cadenas que me faltan por hacer. Y aquí en la tercera cadena cierro con punto deslizado. Bueno, pues ahora vamos a hacer abanicos donde tenemos el abanico y va a ir creciendo, pero además vamos a hacer abanicos también aquí en medio, o sea, entre estos 3 puntos y estos 3 puntos aquí. Con lo que, para posicionarme ya de primera hora bien, voy a cortar ahí la hebra y me voy a ir a un abanico, al anterior, por ejemplo. Bueno, pues he cortado la hebra y no sé dónde tengo, aquí está. Añadimos ahí de nuevo el material con un par de nuditos. Yo hago uno porque esto es una muestra, haces un par de nuditos. Y vamos a subir. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 3 para un punto alto, 6 cadenas, ¿vale? 3 para un punto alto y 3 de separación. Y dentro vuelvo a hacer un punto alto. Un segundo, voy a confirmar que yo he hecho ahí 3 cadenas, que creo que sí, pero no estoy segura, entonces prefiero, no, hemos hecho 2, vale. Y va bien con las 5 cadenas, ¿vale? El abanico lleva 2 cadenitas nada más de separación, entonces subimos con 2 cadenitas y dentro del mismo abanico voy a hacer otro punto alto. Y ahora trabajo un punto sobre cada punto, que son 3. Pues los 3. En este primer espacio hago un punto bajo y hago 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. En el segundo espacio hago un punto bajo y estoy empezando a crear anillitos. Los anillitos irán creciendo y a la vez también irá creciendo los abanicos. Bueno, pues ahora tengo 3 puntos y trabajo uno en cada uno.
hago 2 cadenas. Ay, perdón. He hecho esos 3 puntos y dentro del espacio tengo que hacer uno más, ¿vale? Son 4, igual que aquí. Ahora sí, 2 cadenas. Y en el espacio de nuevo otro punto. Más los 3 que me encuentro. Vale. En el espacio, un punto bajo, 5 cadenas. Y en el siguiente espacio, un punto bajo. Me vuelvo a encontrar un abanico. Vuelvo a hacer 3, los que me encuentro, más uno dentro del espacio. Con 2 cadenas y de nuevo un punto dentro del espacio. Más los 3 que me encuentro. De esta forma en cada vuelta iremos creciendo en el abanico y también en los anillitos. Completo y me voy al primer espacio con un punto bajo. 5 cadenas. Siguiente espacio, un punto bajo. De nuevo me encuentro otra zona donde tengo que hacer de nuevo abanico, que serían haciendo los 3, 3 más 1 en el espacio. 2 cadenas, 1 en el espacio y los 3 que me encuentro. Punto bajo en el espacio, 5 cadenas, punto bajo en el espacio. De nuevo me encuentro un abanico, pues 3, 1 dentro, 2 cadenas, otro dentro y 3. Punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. De nuevo me encuentro otra zona donde tengo que hacer 3, 1 dentro, 2 cadenas, 1 dentro, 3. Punto bajo, 5 cadenas, bueno, pues así en cada zona donde tengamos que ampliar el abanico. Aquí lo estamos creando y aquí lo estamos ampliando. Pero al final nos van a quedar iguales. Entonces, como yo tenía 3 motivos, me van a salir 6 abanicos. Si tú tienes 8 motivos, te van a salir 16 abanicos, el doble de lo que estés haciendo. Llego al final con mis 3 puntos porque el cuarto que hacíamos dentro ya lo tenemos hecho aquí, de cuando iniciamos con las 3 cadenas más 2. Y aquí en la tercera, teníamos 5 ahí, en la tercera deslizo. Me deslizo dentro del espacio y repito 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Vale? Hago otro punto dentro. Sería el que aumenta hacia este lado y el que aumenta hacia el otro. Pues ya tengo 1 y aquí 4. Entonces en esta vuelta ya voy a tener 5. Hago los 4 que me encuentro abajo. Ya están hechos, que no me confunda, que aquí hay un punto bajo, ¿vale? Entonces si cuento, este no lo cuento porque pertenece a este lado. Tengo aquí las 2 cadenas, a partir de las 2 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues ahora vamos a hacer 3 cadenitas. Y en el espacio, en el anillito, hago un punto bajo y 3 cadenas. Y ya estoy en el otro abanico. Repito que es un punto en cada punto, olvídate del punto bajo, a partir del punto alto. Y tengo que tener los 4 más uno que voy a añadir. Llevo 2, 3 y 4. En el espacio hago 1 y 2 cadenas, más 1 en el espacio. ¿Vale? Para tener hacia el otro lado, de nuevo 5. 1 que acabo de hacer más los 4 que me encuentro. Y esto es toda la vuelta, así. En cada abanico que te encuentras tienes que hacer esto. Ya, a ver cuántos tengo. Sí, el último es este. Y bueno, ya he terminado ese abanico también.
me voy al espacio, pero antes hago 3 cadenas, me voy al espacio, hago el punto bajo y hago 3 cadenas. Y esto cada vez que me encuentre con el anillito tengo que hacer 3 cadenas, un punto bajo y 3 cadenas. Estoy de nuevo en el abanico. Hago los 4 puntos, un punto dentro, 2 cadenas, un punto dentro y los 4 puntos. 3 cadenas, el punto bajo, 3 cadenas, me voy al siguiente abanico. Y así, pues toda la vuelta. Finalizo la vuelta haciendo mis 4 puntos. Y aquí contando la tercera cadena con punto deslizado, cierro la vuelta. Me deslizo dentro del abanico. Bueno, pues ahora van 2 vueltas que son prácticamente iguales. La diferencia es que vamos a ir aumentando siempre en el centro, ¿vale? Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, eso empieza igual y un punto alto dentro. Y ahora tendremos que hacer lo que nos encontramos, que esta vez son 5, con lo cual ya voy a tener en esta vuelta 6 a cada lado del abanico, 5 más el que meto dentro para aumentar. Mentira, tengo que tener, ahora lo vamos a contar que me estoy liando. Tenía 4, más 1 son 5, ¿vale? Son 2, a ver, 2, 4, 6. Ah, pues sí, pues tengo 6, vale. Entonces son 6, voy a hacer 3 cadenas de separación y me voy al otro abanico. Trabajo un punto en cada punto, que de nuevo son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 6 con el que añado en el centro, 2 cadenitas y de nuevo hacia el otro lado, 1 que añado en el centro y los 5 que me encuentro. He completado otro abanico. El que hicimos al inicio es la mitad de un abanico, lo terminaremos cuando lleguemos al final. Aquí he completado un abanico. Pues cada vez que voy a pasar a otro abanico hago 3 cadenas. Completo el otro abanico. Tengo que trabajar de nuevo los 5 puntos más 1 que aumento. Luego hago 2 cadenas para trabajar de nuevo 1 que aumento más los 5 puntos. Entonces tendré abanicos de 6 a cada lado. Mirad. Voy a completar este. Aquí hago el aumento en el centro. Hago 2 cadenitas y vuelvo a hacer un aumento para aumentar hacia el otro lado. Trabajo los 5. Hago 3 cadenas. Me voy directamente al otro abanico y repito eso en toda la vuelta. Entonces me queda abanico de 6, 2 cadenas, 6. Bueno, pues cuando completemos esta vuelta, hacemos otra vuelta más igual. Empezando aquí con las 5 cadenas y haciendo ya el punto. Los puntos que me encuentro, 3 cadenas de separación igual que hemos hecho aquí. Los puntos que me encuentro, aumento 1, hago 2 cadenas, aumento 1, los puntos que me encuentro, ¿vale? Entonces, esta vuelta y la siguiente, pues prácticamente igual. Lo único que aquí vamos a tener 6 y en la siguiente vamos a tener 7 a cada lado. Pero en las intersecciones se hace igual, con 3 cadenas. Voy a terminar esta vuelta y la siguiente y nos vemos. He completado la vuelta, he cerrado ahí con punto deslizado en la tercera cadena, como siempre. Mira, he hecho esta vuelta de donde tenía 6, teníamos que hacer otra más que nos iban a quedar 7 al final y también las 3 cadenitas. Bueno, pues lo voy a enseñar en la grande porque esta me la voy a ahorrar. Como no me influye en el patrón, no la voy a hacer en el patrón, ya sabéis que tenéis que hacerla. Vamos por aquí. Esta es la vuelta que acabo de terminar de hacer, ¿vale? Entonces, esta es la siguiente que os digo que tenéis que hacer. Que van 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, ¿veis? Y 3 cadenitas. 7 puntos, hacemos otros 7 hacia acá, ¿vale? Bueno, pues yo esa me la voy a saltar ahora mismo aquí en la muestra pequeña, ¿vale? Porque no me influye en el patrón, pero sabéis que la tenéis que hacer. Bueno, pues la siguiente vuelta. Ya es empezar a hacer este otro abanico, ¿vale? Donde además, luego, pues mirad, van unos caladitos aquí al final y demás, pero antes de eso tenemos que hacer todo esto.
Y aquí quedan por hacer entonces, bueno, la que tenéis que hacer, la voy a contar, ¿vale? Una, imagino que ya la tenéis hecha, ¿vale? Y empezamos a contar desde después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas más y habremos terminado la falda prácticamente. Entonces, de esas 10 vueltas, esta primera sería haciendo un abanico de 3 cadenas, 3, 5 cadenitas y 2 puntos altos cerrados juntos. 5 cadenitas y de nuevo repito igual, 3, 3, eso es todo repetir lo mismo. Entonces, venga, yo ya estoy en esta primera vuelta porque he hecho la de 7, que yo me la he aquí saltado, pero la tenéis que hacer. Y entonces subo con 1, 2 y 3, porque voy a hacer un punto alto ahí, más 2 más, para tener 3. Ahora hago 1, 2 y 3 cadenitas. Hago de nuevo 3 puntos dentro del espacio para tener un abanico. Pues ahora tenemos que hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el centro hago un punto alto sin terminar y de nuevo un punto alto sin terminar. Y lo cierro juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo en el centro del abanico repito 3, 1, 2, 3, 3 cadenas y 3. Pues vuelvo a repetir esto. 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el centro. Un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y termino. 5 cadenas y el abanico, ¿vale? Y así toda la vuelta. Termino la vuelta deslizándome aquí en la tercera cadenita y me voy a deslizar. Bueno, podemos empezar ahí si queremos. Así que vamos a empezar ahí, sin deslizarnos. Ahí subimos 3 cadenas. Porque voy a trabajar esos 3 puntos. Ya tengo uno, el segundo y el tercero. Y esta vez, en los abanicos, en esta segunda parte de abanicos que estamos haciendo, esta es la vuelta número 2 de la segunda parte de abanico que estamos haciendo, en vez de uno voy a meter 2 puntos dentro de la esquinita de 3 cadenas. 2. Entonces estoy aumentando de 3 a 5. 1, 2, 3. De nuevo hago 2 más los 3 que me encuentro. Y he completado un abanico. Esto es lo que haremos en cada vez que lleguemos a un abanico, esto será lo que haremos. Entre abanico y abanico vamos a hacer 3 cadenas. En el punto que tengo aquí en el centro hago un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar. Y lo termino. De nuevo 3 cadenas. Ya estoy en el otro abanico y vuelvo a repetir. Los 3 que me encuentro. Los 2 que tengo que aumentar. Y ya tengo 5 y 3 cadenas. Vuelvo a hacer 2 dentro del abanico y los 3 que me encuentro. Y ya he completado otro abanico. Pues igual ahora tengo que repetir las 3 cadenas, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, termino y 3 cadenas. Y ya estoy de nuevo en el otro abanico. Repito los 3 puntos que me encuentro, más 2. 2, o sea, 3 cadenas, 2 más 3 que me encuentro. Y repito aquí
3 cadenas, 2 puntos altos sin terminar, 3 cadenas. Y voy al otro abanico, ¿vale? Toda la vuelta de esta forma. Y aquí hemos completado ya la vuelta, bueno, pues deslizándome la tercera cadena, cierro. Entonces, de esta segunda parte de abanico, que esta sería ya la vuelta número 2, teníamos la primera 3, ahora tenemos 5. Mira, os voy a indicar porque esto ya es todo una cosa muy parecida lo que tenemos que hacer. Entonces, como son desde aquí a aquí, que es lo que estamos haciendo ahora, son 10 vueltas, ya tenemos 1 y 2 hechas, os voy a explicar las demás, porque son bastante fáciles. Por lo menos os voy a indicar tres, voy a adelantar 3 porque, bueno, es que aquí no hay tampoco mucha más complicación, pero bueno, para que entendáis esta parte, pues igual tengo que adelantar alguna más. Entonces hemos hecho estas dos, como os digo. La siguiente, bueno, pues yo ya empiezo aquí haciendo los 5 más 2, ya serían 7. ¿Vale? 2, 4, 6, 7, porque estoy haciendo 5 y 2 que meto dentro para aumentar. 3 cadenas, 2 que meto dentro para aumentar y de nuevo los 5, ya tengo otra vez 7. Para pasar al otro abanico, 3 cadenas nada más. De nuevo hago 7, 7, 3 cadenas nada más, ¿vale? Completo la vuelta, deslizo y cierro. Siguiente vuelta. Subo las 3 cadenas, hago los puntos que me encuentro, que son 7 más 2. Ya tengo 9. 3 cadenas y 9. 3 cadenas de separación. Me voy al otro abanico, repito. Siguiente vuelta. Pues aquí ya, en vez de sumar 2, aquí ya empezamos a disminuir. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 vueltas aumentando. 2 ya tenemos hechas, hacemos 2 más aumentando, 2 dentro, hasta llegar a un momento en tener 2, 4, 6, 8 y 9. Sería la vuelta 1, 2, 3, 4. Y a partir de la vuelta número 5 voy a hacer saltándome un punto al principio, o sea que me deslizaré, cuando cierre me deslizo al siguiente y trabajo todos los puntos, que me encuentro 2, 4, 6, 7 y 8. Uno que aumento aquí. Con lo cual estoy quitando, a ver, 2, 4, 6, 7 y 8. Tengo que tener 2, 4, 6, 7, 8 y 9, sí, 9. Y en la siguiente me estoy saltando 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Sigo teniendo 9, ¿vale? Que lo había contado más. Sigo teniendo 9 porque quito 1 de aquí y aumento 1 en el centro. 3 cadenas, aumento 1. Y sigo teniendo 9. Esa es la 5. En la 6 vuelvo a saltarme el primero. Bueno, otra cosa que no había dicho, de la 5, que vuelvo a hacer 3 cadenas, ¿vale? Solamente. En la 6 me salto 1 y repito, 2, 4, 6, 8 y 9 porque vuelvo al que estoy quitando aquí a sumarlo en el centro. Hago mis 9 hacia allá y ahora sí hago 3 cadenas. En el centro de las cadenas hago una V, hago un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. De nuevo 3 cadenas y repito igual que en el abanico. Bueno, pues siguiente vuelta. O sea, esta sería la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que es donde ya hacemos la V, ¿vale? La vuelta número 6. Anotadlo si queréis lo que os estoy explicando. En la vuelta 7 de estas 10 últimas. En la vuelta 7, pues ¿qué hago? Que me voy a saltar un punto y el 2 y el 3 lo voy a tejer juntos. 2 puntos altos cerrados juntos, ¿vale? Para hacer una disminución. Entonces esto cuenta como 1. Y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 que meto aquí. En vez de 9 voy a tener 8 porque estoy disminuyendo aquí de 2. Estoy convirtiéndolo en 1. 1 que me salto, 2 que convierto en 1 y 1 que aumento aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas, 8 porque repito el proceso de aumentar 1 aquí, trabajar los que tengo. Y de los 3 últimos, esos 2 los hago 1 y me salto el último. Hago una cadenita, un punto en el espacio de cadena, una cadenita, una V sobre la V, una cadenita, un punto sobre el espacio de cadena, una cadenita y repito. Siguiente vuelta. Vuelvo a hacer disminución saltándome el primer punto y el segundo y el tercero disminuyo,
trabajo todo igual, aumentando desde el centro, 3 cadenas, aumento en el centro y disminuyo 2 al final. Me estoy dejando 1 al final, entonces el último y el penúltimo son los que disminuyo. Con lo que tendría 1, 2, 3, 4 y 5 puntos nada más. Una cadena en el espacio un punto, una cadena en el espacio un punto, una cadena en el espacio un punto, una cadena y ya sobre la V siempre hago V. De nuevo una cadena en el espacio un punto, una cadena en el espacio un punto, una cadena en el espacio un punto, una cadena y los 5. Y ya en la última vuelta vuelvo a saltarme el primero, que son 2 en realidad hechos 1, ¿vale? Pero eso cuenta como 1. Y de los 2 siguientes hago un punto. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Lo que termino ya con 4 puntos, haciendo el aumento en el centro. Y repito, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena y donde llego a la V es una V. Que la V se hace con un punto, 2 cadenas en vez de una y un punto, ¿vale? Y repito hacia allá. Claro, cada vez aquí vamos a tener que hacer con más puntos con cadena, porque nos está aumentando, pero donde la V, siempre la V. Cuando llega al abanico, pues repito, me saltándome 1, en el segundo y el tercero disminuyo, hago los siguientes, que me encuentro ya 2, más 1 que aumento. Aquí hago 2 cadenas nada más en la última vuelta, porque como no voy a seguir metiendo, hago 1 dentro, los 2 más los otros 2 que los disminuyo y 1 que me salto. Y vuelvo a estar donde tengo que hacer una cadena un punto, una cadena un punto, hasta llegar a la V y hacer la V. Y ya habríamos completado. Todo eso no lo trabajo porque ya estáis viendo que es súper fácil. Mira, aquí lo estáis apreciando, ¿vale? Como es la zona del abanico, que aquí aumentó y luego disminuyó, o sea que 1, 2, 3, 4 son trabajando desde el primer punto y metiendo 2 en el centro. En el quinto lo que hago es saltarme un punto y meter 1 en el centro. En el sexto lo que hago es saltarme un punto y meter 1 en el centro. En el séptimo, octavo, noveno y décimo me salto un punto, pero además disminuyo al principio y al final. Y al final también me salto un punto. Así que toma nota porque esto es así de fácil y yo me voy a ahorrar hacerlo porque es así de fácil. Y la parte que va de intersección, pues como estáis viendo, una vez que ya llegamos a hacer aquí la primera V, después vamos a ir creando unos espacios que rellenaremos con un punto y una cadena, un punto y una cadena, pero cuando lleguemos a la V, haremos V. Y habríamos completado ya la falda. Está ya terminada. ¿Que tú la quieres hacer más larguita? Bueno, pues no empieces a disminuir tan pronto. En vez de trabajar 4 vueltas haciendo los aumentos, pues igual puedes hacer algunas vueltas más, pero claro, yo no te recomiendo ya en ese caso que aumentaras. Trabajas con los mismos puntos que tienes y luego ya empiezas a disminuir, ¿vale? Para que no te quede demasiado vuelo. ¿Qué nos falta ya por hacer? Una vez que tengamos el largo deseado. Ahora daré medida, ¿vale? Del largo. Bueno, pues, perdón. Nos vamos a ir a la cinturilla, que nos hemos quedado. Aquí yo tengo esto atado, pero es desde aquí para abajo lo que hemos trabajado. Pues hacia arriba, mira lo que he hecho. Nada, 3 vueltas más. ¿Cómo? Yo vuelvo a enganchar la hebra aquí y hago un punto bajo, 3 cadenas, me salto 3 puntos, un punto bajo, 3 cadenas, me salto 3 puntos, un punto bajo, 3 cadenas, igual que habíamos hecho esta vuelta. Y luego meto esos 3 puntos dentro de las 3 cadenas. ¿Vale? Que sería esta otra vuelta. 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Y una última vuelta, yo solo he hecho una vuelta más, que he hecho disminución en todos los puntos. O sea, he hecho de cada 2 puntos, lo he convertido en 1. Porque me quedaba ancha, porque claro, sabéis que tenéis que tomar la medida de la cadera. Entonces la cintura es más fina, pero te sigue teniendo que poder entrar por la cadera, ¿eh? Aunque hagas la disminución, quiere decir que yo he tenido que hacer una disminución en cada punto, pero que si tú necesitas menos disminuciones, hagas cada 2 puntos o cada 1, ¿vale? Lo que tú necesites. Y una última vuelta en punto bajo que hago cada 5 puntos un picot. Luego, por último, nada, una tira con 225 cadenas que luego me he ido deslizando.
Ya está. Y lo he metido en ese espacio que tenemos aquí, cuando el que acabamos de crear ahora para hacer la cinturilla, el de las 3 cadenitas. Ahí lo voy metiendo, entrelazando y ya lo puedo ajustar a mi cintura. ¿Que quieres ajustarlo aún más? Hay un elastiquito muy finito, de hecho yo lo tengo por aquí, te lo voy a buscar y te lo voy a enseñar. Mira, se trata de este elastiquito que para la otra falda también me faltó y ya lo he comprado por fin. ¿Ves? Es como un hilo. Pone cordón fino elástico, látex texturizado. Esta bobinita tiene 30 metros aproximadamente. De Matza, pone aquí. Pero esto en una mercería, pues lo pedís tal cual. Y esto es un elastiquito que yo pondré doble porque es muy fino. Es como un, bueno, pues un tamaño de un hilito, que me cabe bien en la aguja. Pero es muy fino y temo que se me rompa. Entonces lo voy a poner doble. Voy a enhebrar una agujita y aquí por dentro, ¿vale? Por donde no se ve. Voy a ir metiendo, simplemente metiendo y me lo ajustaré a mi cintura. Y ya eso me dará también más ajuste ahí en la cintura. Se lo voy a hacer a esta falda y a la anterior que todavía no le he metido el elástico hasta que lo he comprado. Y nada más que explicarte porque ya veis lo sencilla que es de hacer. Si tú ves que, bueno, llegada al punto de que yo ya no he continuado trabajando porque te lo he explicado verbalmente, que, bueno, que te vayan tomando nota, que son 10 vueltas, que ya he explicado una por una cómo va, te tomes tu nota y puedes ir para atrás y para adelante en el vídeo, como a ti te sea más cómodo de hacer. Yo no he rematado aquí con vuelta de punto bajo ni nada, porque me gusta así tal cual ha quedado. Y listo, ya el tutorial de hoy está para que empieces a hacértela en el color que tú quieras, que te va a quedar igual de bonita en cualquier color. Espero que te haya gustado y nos vemos muy prontito en un próximo tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.